Bienvenidos a todos, hoy estamos para escuchar otro testimonio de vida, un testimonio impactante. Hoy vamos a escuchar la vida de Walter, pero no quiero tardar mucho, solamente decirle que se puedan suscribir al canal, compartir, porque hemos visto que los testimonios tienen mucho poder para transformar a un montón de gente. Así que te animo que puedas suscribirte y sobre todo compartir con otras personas. Ahora sí les presento al invitado del día de hoy. Walter, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, yo cuando escuché tu testimonio, que te conozco hace varios años, pero nunca había escuchado el testimonio. Y tu vida literalmente tiene un montón de temas para tocar. Pero me gustaría empezar con tu vida antes de Cristo, ¿no? Sí, bueno, más o menos resumiendo, bueno, una familia humilde, varios hermanos. Nos criamos con mi mamá y papá, bueno, ellos trabajaron mucho y por ahí, bueno, ahí donde a veces los padres trabajan mucho y descuidamos a nuestros hijos, digamos. Los padres descuidan a los hijos y no le prestan atención a lo que hacen, es como que uno va para donde... Empieza a agarrar la calle, famosa Empiezas a agarrar la calle, las juntas. No hay una mala intención de los padres, pero queda como un vacío. Queda un vacío y no tenés una pertenencia como de alguien que te dé límites y que te... Y empezás a buscar eso en la calle, digamos. Buscas eso en la calle y bueno, te vas cruzando con gente que te hace mal, ¿entendés? ¿Con qué tipo de gente te empezaste a juntar? Y es como todo, empezás a fumar cigarrillo, a tomar alcohol y bueno, después vienen las drogas. Eso está bueno porque hay gente que dice como que, bueno, como que en realidad un porro no es nada, ponele. Pero yo lo que he visto como que una cosa te va llevando hacia la otra y terminás cada vez consumiendo cosas peores y... Sí, yo hablo por mí, obvio. Yo hoy me doy cuenta que también soy padre y me doy cuenta que por ahí al no tener alguien que te ponga límite y que te más o menos que te encarrile o te hable y te diga, no, mira, esto va por acá, tratá de esto no hacerlo. Es como que vos estás librado a lo que venga. A lo que venga. A esa edad como que uno siente, uy, qué bueno que no tengo límites, pero en realidad el límite es amor porque te libra de un montón de cosas, que uno lo entiende de grande después. Sí, te cuesta, digamos, porque vos es como que vas saliendo a la vida y con lo primero que te encontrás es lo que es como para vos en ese momento, es como que es normal. Porque tampoco si vos tenés por ahí alguien de tu padre presente o de alguien que te hable, ¿entendés? Un referente. Un referente que te vaya diciendo, mira, por acá no es o por acá. Después, obvio que cada uno dispara para donde quiere, ¿viste? En esa etapa, ¿qué cosas vos hiciste que creíste que nunca hubieses hecho? Sí, todo lo que te podés imaginar. Todo lo que imaginas. Droga, robar, todo lo que te puedas imaginar estaba ahí. Fui papá a los 14 años, Mariana quedó embarazada. Me había puesto de novio con Mariana y fue como más por rebeldía. Claro. Fue algo como que yo me portaba mal, mi suegra medio como que me descubrió y bueno, ahí fue cuando medio como que no quería que yo esté con Mariana y quería hacer lo imposible para separarnos y bueno, quería mandarla a Neuquén para que ella se quede con la abuela, se cría allá y bueno, separarme y bueno, fue como que por rebeldía dijimos lo único que nos queda para no separarnos es que vos quede embarazada y yo me haga cargo. ¿Y cómo fue? Fue re difícil igual a esa edad ser papá, todo. ¿Cómo lo tomaste? Yo lo tomé normal, hasta que me encontré que tenía un montón de responsabilidades, porque aparte era un nene. Claro, un nene. No había vivido nada. Un adolescente. Y bueno, y tampoco como yo recalco mucho en el tema de los padres, porque mi viejo en vez de por ahí de decirme no, mirá, por acá no va o esto, por ahí es como que caí en eso y es más, me apoyaron en, bueno, ¿querés tener un hijo? Bueno, es más, me cobijaron a mí, a Mariana, fue una situación media rara. Claro, por ahí en su entendimiento como que ellos no le veían mal, pero sin querer no te ayudaron, digamos. Sí, más seguir bien, digamos. De la ignorancia, claro, digamos. Sí. Bueno, y también vos me hablaste acerca de un momento como que fuiste a una casa y viste un búho y como que te hiciste adorador de búho. Sí, bueno, cuando yo en esa época que me empecé a salir a la calle y juntarme, iba a la casa de un amigo, de los que nos juntábamos del barrio, y la madre tenía un Buda en la mesa y bueno, me agarró curiosidad, le pregunté un día qué era eso y no, me había dicho que era para traer dinero y que vos al adorarle, ponerle plata, monedas, eso era como que nunca te iba a faltar el dinero.
Y me quedó. Después, a medida que fui creciendo, siempre me gustó dibujar, hacer por ahí cosas con dibujo. Y bueno, y ahí fue cuando empecé con el tema de los tatuajes. Nos habíamos armado una maquinita casera con de hecho, vos tenés, no lo vamos a mostrar, porque tenés un Buda tatuado gigante que me mostraste una... Sí, lo tengo. Mirá, ahí está el Buda. En la panza. Qué loco. Y bueno, me empecé a meter en eso y bueno, con los años empecé a tatuar y tatuaba a los chicos del barrio, hacía cualquier cosa al principio, porque tatuamos con máquinas Esto también lo... caseras. Estos son los que te hiciste antes, digamos. ¿Vos hiciste alguno de esos? No. No, me fui remarcando, pero es medio complicado tatuarte solo. Es complicado, claro. Iba a convenciones de tatuaje y siempre... Estabas bien metido, digamos, con el tema del tatuaje. Sí, porque yo trabajaba en San Bernardo en temporada, en panadería. Y conocía a chicos que tenían locales de tatuaje y siempre iba, me daba curiosidad y los veía cómo tatuaban. Y ahí me enseñaron cómo se soldaban las agujas, los ayudaba. Y cada vez me metí más y bueno, dije yo, sabía dibujar más o menos. Claro, ¿te gustaba? Y ahí fue cuando arranqué a interesarme más con el tema del tatuaje. Y siempre hablamos con vos que hay una discusión entre cristianos que se pelean. Dicen que tatuaje es pecado, tatuaje no es pecado. Y nosotros siempre decimos con mi esposa Gonzal que la madurez en Cristo no es preguntar si es pecado o no, sino si edifica o no, o si realmente por qué lo hago, o sea, cuál es mi motivación para tatuarme. Porque a veces caemos en la discusión si es pecado o no es pecado. Y yo hablé este tema con Walter y lo que vamos a hablar hoy no queremos acá decir si es pecado o no, porque queremos ir más profundo, queremos ir a la intención y al testimonio de lo que Walter cuando aceptó a Cristo sintió, la convicción que tuvo. Por eso ahora vamos a hablar acerca de eso. Y creemos que es mucho más importante un testimonio que una opinión de gente que puede opinar. Y contamos un poquito en cuanto a esto, los tatuajes, ¿no? Primero vamos por lo primero. ¿Vos en qué momento conoces a Cristo? ¿Tenés una experiencia con Dios? Bueno, yo desde muy chico empecé a consumir droga y empecé a consumir toda clase de droga, tanto como marihuana, he jalado Posirrán, cuando no teníamos para fumar. Lo peor de lo peor, lo más. Lo peor de lo peor. Era pastilla y si no había pastilla terminabas en lo más bajo que era comprar la lata de Posirrán y inhalarla con una bolsa. Me acuerdo que dábamos vuelta a la leche que es color negra, la das vuelta y para que no se vea nos poníamos a inhalar eso, que era... Hoy por hoy a la gente que está así, la mayoría de la gente dice que no tienen ya solución. No, cree como que ya está. Es algo que te perdía. Era como que vos ibas a lo último, es como lo de hoy, la pasta base. Lo más bajo de lo más bajo. Lo más bajo. Creo que el Posirrán está más bajo que la pasta base porque te arruina... También es como humillante, porque uno ve a los chicos como que es muy humillante verlo con la bolsa, pobre. Sí, porque vos no... yo recuerdo que yo cuando inhalaba no... me perdía, me iba. Estabas en otra, digamos. No recordaba. Me he despertado al otro día y he tenido una moto al lado de mi cama. Claro. O como cosas que no sabía de dónde salían. ¿De qué hiciste? No, claro. No me recuerdo. Después te empiezan a aparecer como chispazos de secuencia o flashes, pero nunca recordás todo cómo fue, digamos, qué loco. Toda esa película que hiciste. O capaz que si estabas con otro y estaba más consciente que vos, menos drogado que vos, claro. Por ahí te comentaba qué habías hecho. Pero si los dos estaban iguales, siempre quedaban cosas porque no sabías qué había pasado. Me encerraba mucho a consumir y bueno, llegó un momento que mi cuerpo empezó a dispararse con un ataque de pánico. A los más o menos 15, 16 años empecé a tener ataques de pánico y llegué a cortarme los dedos porque tomaba cocaína y no sabía cómo bajar. Me encerraba porque mi papá después de las 10 de la noche nos cerraba con llave y nosotros ya teníamos todo por ahí armado y no nos quedaba otra que consumir dentro de mi casa. Y en esa época, por ahí, estando en la calle, por ahí tenés maneras de cómo bajar claro. contrarrestar lo que es la cocaína, que por ahí con alcohol o con marihuana o con pastilla, pero ahí fue cuando me empezó a disparar y empecé a hacer tratamientos y todo, pero nunca... Y bueno, y justo conocí un chico que también un muchacho grande, que
que ya había empezado a ir a la iglesia y por parte de mi hermana me dice, ¿no querés que hable con Pato? Me dice que él empezó a ir a la iglesia y yo sabía lo que era la vida de él también, tomaba cocaína, andaba en la noche. ¿Viste el cambio? Sí, y era como que fue mi última... La última chance. La última chance, porque había ido a psicólogos, psiquiatras, más. Seguía con tratamiento psicológico, tomaba pastillas. Llegué a tomar muchas clases de pastillas porque ya estaba al punto de volverme loco, digamos, porque no encontraba una solución. Que en realidad el diablo cuando te tiene así, ya lo próximo es que te suicides. Sí. Quitarte la vida. A ese punto. Yo hoy me doy cuenta y sé que siempre digo que Dios me estuvo conmigo, porque recuerdo cosas que me ha corrido la policía, he saltado una casa, patrulleros dando vuelta. Has muerto varias veces. Y he salido hacia la calle y he corrido y hoy digo, gracias Señor, porque siempre tuviste un propósito para mi vida y siempre más allá de que hacía cosas malas, te salvó de la muerte. Me salvó de la muerte y de lo peor. Sí. Digamos, mucha gente que yo cuando arranqué de chico, muchos chicos muertos, presos más de 15, 20 años. Digamos, de tu generación de chicos están muchos muertos. Casi todos. Muertos, presos, la mayoría, digamos, porque en el barrio donde me crié era todos andaban en lo mismo, digamos. claro. Sí, estábamos todos en lo mismo. Bueno, ¿y ahí qué vas a un encuentro? ¿Fuiste? Ahí empecé a ir a la iglesia, me llevaron a un encuentro y ahí más o menos empecé a conocer de Dios y meterme más las cosas de Él. ¿Y hay una experiencia así que vos veas como que fue el inicio del cambio, digamos? No, mira, yo, después que de un tiempo yo seguía haciendo cosas no debidas. Claro. Seguía drogando, consumía, vendía. Ibas a la iglesia y todo, pero no entendías muy bien todavía. No entendía. Yo confiaba en Dios, pero por ahí había llegado, esto te cuento, pasaron varios años. Yo seguía buscando de Dios, pero seguía haciendo cosas que yo decía, yo no lo hago. Claro. Era como que yo no lo hago, pero el que consume, el que se quiere tatuar, se tatúa. Claro. Yo lo tomaba como un trabajo. Yo era como que yo me cuidaba, pero no me importaba el resto. Claro, que hagan lo que quieran. Hasta que Dios me reveló en un sueño lo que estaba haciendo mal. Que yo para mí era normal y nadie me decía, por ahí habían comentarios en la iglesia, eso, pero nadie me decía lo que... para mí fue más revelación que otra cosa. Yo me acuerdo que una noche durmiendo... esto empezó, yo siempre me iba al sur a ver a mi familia y me llevaba las máquinas, me llevaba todas las máquinas, todas las cosas descartables, todo, y iba de vacaciones y como me gustaba tatuar, un primo me decía, me quiero tatuar y tatuaba. Y el último año que fui, que dejé de tatuar, voy a tatuar un primo de mi señora y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal, pero algo como diciendo no lo hagas, y nunca me había pasado. Me empezó como a bajar la presión, me saqué la remera y le digo, primo, algo me está diciendo que no te tengo que tatuar. Le digo, no sé por qué. Me dice, bueno, primo, me dice, no pasa nada, me dice. Yo porque como había traído las cosas... Ya se quedó ahí. Y todos los años llevaba y tatuaba a todo el mundo, digamos, era familia. Claro. Bueno, guardé las cosas, ese año no tatué a nadie. Tomé las vacaciones más. Parte de la familia se había enojado porque sabía que había llevado las cosas pero era como que algo me dijo, no tatúes más. Era como Dios trayéndote convicción de pecado. Sí, porque no había otra cosa. Eso es lo que yo decía recién, de que no es tanto si es pecado o no, que si no, Dios te convence de pecado, digamos. Porque la gente por ahí está buscando que vos afirmes que así, tatuate que no es pecado. En realidad, cuando vos tenés un encuentro con Dios, Dios te hace sentir de que está mal. Él te lo muestra. Yo no lo había sentido, eso no lo había sentido nunca. Nunca, desde que iba a la iglesia, nunca lo había sentido. Y fue tremendo porque fue como que de ahí es como que me lo sacó. Después me empezó como a mostrarme que era lo que yo estaba viendo. Vuelvo de las vacaciones, yo tenía muchas cosas, tenía más de 15 máquinas, tenía revistas
pilas de revistas porque tenía el local adelante de mi casa, tenía un local con camilla, con todo. Era como mucha plata. Trabajaba todo esterilizado como correspondía. Y hacía mucha plata, digamos. En primavera, que todos, viste, empieza el calor, todos se querían tatuar. Y yo, es más, con esa plata me iba de vacaciones porque arrancaba en septiembre y hasta... Hacía la diferencia. Hacía mucha diferencia. Y llego de las vacaciones, guardo las cosas y bueno, pasó un tiempo, las guardé como que ya no quería saber nada. Siempre trabajé en panadería, siempre me gustó la pastelería, siempre estuve en varias panaderías trabajando y bueno, y cuando dejo eso, al tiempo le digo a Mariana, le digo, voy a vender todo eso, no voy a tatuar más, le digo. Agarro, bueno, me dice. Y le digo, bueno, voy a publicar todo. Publico todo en Marketplace, en Facebook, no me acuerdo bien qué era lo que había, pero creo que era en Facebook. Y era muchísima plata. Ponerle un decir de plata ahora sería, no sé, 25 millones de pesos. Un montón. Sí, era muchísima plata. Porque tenía más de 15 máquinas, yo iba a las convenciones de tatuaje y compraba cajas de aguja, compraba máquinas, había invertido cajas de guante, tenía como para trabajar 3 años. Un montón. Y le digo, bueno, lo voy a publicar, que me den 2 millones, pero que se lleven todo, no quiero nada. Así que lo publiqué y me llamaban, me vendé 2 máquinas, me vendé las agujas, me vendé las tintas. Yo me quería sacar encima porque sabía que si vendía así no me lo iba a sacar más de encima y a todos les decía que no, quiero vender todo junto. Todo junto de una quería sacártelo. Yo sabía que iba a ser complicado porque en esa época 2 millones también era mucha plata. Era mucha plata. Para que alguien venga y te compre todo. Porque el que tatuaba ya tenía sus máquinas, ya tenía sus cosas y era mucho lo que yo tenía. Y bueno, publico eso, nada, y una noche me despierto a la madrugada, pero es como que patente, como que si me hubiesen llamado así y algo en la cabeza que me decía, eso no lo vendas, no lo vendas. Y yo iba a la iglesia, iba a las células, iba a todo, pero nunca había tenido charlas con el pastor, todo, pero nunca me había hablado tan profundo, digamos. Y era como que me decía, eso no lo venda, porque en vez de bendecir a alguien lo vas a maldecir. Y no vas a poder romper nunca con eso. Así que, bueno, hablo con una hermana mía que iba a la iglesia, que estaba más metida en la iglesia que yo, y le digo, mira, Cari, le digo, me pasa esto, le digo. Me dice, bueno, igual, hablalo con el pastor y tiralo. Me dice, no tengas miedo, porque también el enemigo era como que me hacía tener miedo. Como que si lo tirabas te iba a hacer algo. Si lo tiraba me iba a hacer algo sí. Y me atacaba por ahí. Así que hablo con mi hermana, hablo con el pastor, que en esa época yo iba a la iglesia, y el pastor me dice, mira, Walter, es Dios que te está diciendo lo que tenés que hacer. No soy ni yo, ni tu hermana, ni... Claro. Y no tengas miedo, porque más poderoso que Él no hay nadie. Así que bueno, agarré, llegué a mi casa, me puse a orar, hice una oración para protegerme y cubrirme con la sangre de Cristo, y agarré y tenía un pozo ciego en el fondo de mi casa que ya no se usaba porque ya teníamos cloaca, y fui, lo tiré todo y tapé todo el pozo. Tiré todo lo que tenía, todas las cosas, no me importó nada. Yo dije, yo, Señor, sé que me vas a dar, me vas a multiplicar eso. Yo ya había abierto la panadería en casa, había abierto el despachito y como que dejé todo en manos de Dios. Dije, yo sé que vos me estás diciendo que deje todo esto, que me lo vas a multiplicar al 100 por 1. Lo perdiste en plata, pero lo ganaste en paz, ¿no? Lo gané en paz y no te puedo asegurar, Germán, que en 2 meses había hecho 3 veces más de lo que yo pedía por esas cosas. Sí. Fue algo que a mí me sorprendió porque yo en ese momento pensaba en lo económico, en lo que iba a perder. En lo que iba a perder. Claro. Pero hoy me doy cuenta todo lo que gané después de hacer eso. Muchísimo. Y fue como que de adentro mío salió algo como que te sacaste una carga, te liberaste también. Tremendo. Porque también el enemigo tenía como una autoridad espiritual sobre tu vida, por eso. Sí. Vos también me habías contado que habías tirado eso y también todos los estatuas, los Budas, todo. Después que me pasó eso, que yo
no fueron muchas las veces que tuve así revelaciones fuertes de parte de Dios. Pero fueron trascendentales, fueron como que me llamó a la noche así, claro, y me dijo, esto no. Bien claro. Si me querés seguir a mí, esto no. Y bueno, con los Budas me pasó lo mismo. Yo tenía Budas por todos lados en mi casa. Vos me miraba allá, había un Buda, arriba de la ladera habían Budas, en la mesita de luz, y yo me encontraba plata en la calle y no me la gastaba, por más que no tenga un peso. Era como que me quedó lo que me dijo la madre de un amigo cuando era chico, y se lo ofrendaba al Buda, y era como que y siempre tenía plata, no me faltaba, y era como que lo adoraba de esa manera. No le rezaba, pero era como que lo adoraba de esa manera. Me encontraba plata, o por ahí me regalaban $1, algo, y se lo ponía al Buda. Tenía una bandeja así, había uno grande en una bandeja, y estaba lleno de monedas, todo lo que me encontraba, o a veces también lo que robaba, se lo ponía a él. Y bueno, y también una noche me despierto mal, y era como que ya me molestaba. Porque yo iba a la iglesia, pero no había tenido, como que yo miraba y me molestaba. Era como que decía, esto claro, me molesta. Y también te daba miedo como los tatuajes, tirarlo, romperlo. Me daba miedo como tirarlo. También hablo con mi hermana y le digo, mirá, Cari, me está pasando esto. Y me dice, tiralo, igual no pasa nada. Me dice, tiralo, que no pasa nada. Hacé una oración. Y me acuerdo que fui, agarré todos los Budas, lo metí en una bolsa así medio temeroso y lo tiré a la basura. Le digo a mi hermana, bueno, Cari, le digo, ya lo tiré. Y me dice, ¿lo rompiste? No, le digo, lo metí en una bolsa. No, me dice, hace una cosa, me dice, andá a agarrarlo. Y a mí el temor era como que, viste, no quería saber nada, como que fui así. Me dice, no, porque eso lo van a agarrar a alguno que lo vea en la basura y se lo va a llevar a la casa y lo va a adorar. Y lo va a adorar o va a seguir. Así que me puse a orar, agarré las cosas de vuelta, tomé coraje. Me acuerdo que llovía, me fui al fondo de mi casa y con una masa rompí todo. Los metí en la bolsa de vuelta todos rotos, que sabía que nadie le iba a servir a alguien, y los tiré en la bolsa, y te puedo asegurar que también sentí que me saqué un peso de encima. Y ahí estabas rompiendo un pacto espiritual, porque le decimos a la gente que la Biblia dice, detrás de todo ídolo hay un demonio, y uno cuando adora un ídolo, imágenes, está pactando con ese demonio. Por eso el temor que sentía Walter, porque el enemigo no quería que lo rompa, porque sabía que si lo rompía eso se rompía el pacto y la autoridad que tenía, y pone temor justamente para que no lo hagas. Por eso yo un poco mirá para allá, y yo quiero que le hablé a la gente que está siendo motivada por Dios para romper una estatua, un ídolo, y no lo hace porque tiene miedo que lo mate o que le pase algo. A esa gente, ¿qué le podés decir vos desde tu experiencia? No, que si realmente buscan de Dios y creen en Dios, que sea el único que adoren y le hagan una oración y le pidan, que Él escucha, Él está. A veces lo que no estamos somos nosotros, lo que no lo buscamos somos nosotros, y Él está, hasta en lo más mínimo está. Yo hoy puedo dar fe y me doy cuenta que Él está en lo más mínimo, en un viaje, en una oración, que me proteja en el viaje, en muchas cosas, digamos. Yo le diría eso, que antes de buscar o adorar una estatua, algún santo, algo, que vayan directamente al Creador, es lo que le digo yo. No puedo decirle otra cosa que eso. Bueno, ¿y algo más que quieras decir? ¿Algo que no te haya preguntado, que quieras compartir? No, hoy por ahí veo mucho el tema que por ahí naturalizan mucho el tema de los tatuajes. Y a veces me pasa con mis hijos, que por ahí se tatúan, y es como que me siento como que es un puñal, ¿viste? Porque yo por ahí no fui un buen padre, un buen ejemplo, claro. Y hice muchas cosas que por ahí llovieron también, y es como que a veces cuesta cambiar eso. Sí. Uno por ahí, yo hoy por ahí trato de con el ejemplo y de lo que cambió mi vida, mostrarle eso. Por ahí me cuesta más en lo emocional o demostrar, pero a los chicos más, o a todos en general, de que no se tatúen. Yo cuando me pasó con el tema de los tatuajes, sentí que
que Dios me decía que nosotros somos templo del Espíritu, que Él nos hizo perfectos, digamos, y al tatuarnos es como que nos estamos flagelando, nos estamos lastimando innecesariamente, ¿viste? Como que no... Pero bueno, yo creo que también es más por convicción y que Dios lo tiene que revelar. Pero bueno, como yo que era tatuador y viví todo eso, les diría que antes de tatuarse lo piensen 2 veces y si no lo hacen, mucho mejor. Y quiero decirles que no lo estoy hablando yo, que no estoy tatuado, ni estamos hablando de algo religioso, sino de una experiencia y un testimonio. Y creo que ante la experiencia de alguien que era tatuador, que se tatuó, que te tatuado un Buda, tiene un montón ahí de cosas tatuadas, creo que no hay mayor autoridad que el testimonio y la experiencia de alguien que te está diciendo que realmente hoy no lo volvería a hacer. Así que más autoridad que esa creo que no hay. Bueno, Walter, muchas gracias. Pasó volando el tiempo, no sé ni cuánto vamos, pero creo que tu testimonio va a ser muy importante para varios pastores y gente de iglesias que vienen los chicos y le preguntan, ¿está mal, no está mal? Y yo creo que a partir de ahora muchos van a decirle, mirá este video y sacá tus conclusiones. Y como dijiste vos, creo que finalmente el que lo va a revelar es el Espíritu Santo. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor. Me gustó mucho. Saludos para todos. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Saludos.